Si alguna vez has conducido por las montañas rocosas, probablemente hayas visto letreros para la división continental, la columna vertebral de América del Norte. Todas las cuencas hidrográficas al oeste desembocan en el Océano Pacífico, y todo lo que se encuentra en su ladera este va directamente al Atlántico. Solo hay un arroyo en Wyoming que no pudo elegir un lado y se drena ambos océanos al mismo tiempo. Two Oceans Creek comienza su trayecto en lo alto de la cordillera Teton. Las cumbres nevadas ofrecen el telón de fondo perfecto mientras el arroyo inicia su descenso, serpenteando a través de praderas alpinas y densos bosques. A medida que el arroyo continúa su curso, llega al paso de los dos océanos. Este es el cruce geográfico donde el arroyo se divide en dos ramas, el arroyo Atlántico y el arroyo Pacífico. El arroyo Pacífico fluye hacia el oeste y se convierte en parte de la cuenca hidrográfica del río Snake, que luego se une al río Columbia y finalmente llega al Océano Pacífico. El arroyo Atlántico se dirige hacia el este y desemboca en los ríos Yellowstone, Missouri y Mississippi, y finalmente se vacía en el Golfo de México. Si conectas las cuencas hidrográficas de los dos arroyos en un mapa, obtendrás una única línea azul entre Oregon y Luisiana. Los exploradores que luchaban por encontrar el pasaje del noroeste entre los dos océanos nunca supieron que podrían haber usado este arroyo. Solo tendrían que ir en botes realmente pequeños. Algunos científicos creen que las truchas degolladas tuvieron mejor suerte de esa manera. Lograron migrar del río Snake al río Yellowstone, probablemente utilizando el arroyo de los dos océanos. Técnicamente los peces pueden recorrer casi 10.000 kilómetros para cubrir toda la distancia de mar a mar en agua dulce. El arroyo podría ser perfecto para ese viaje. Hay senderos para caminar en el Parque Nacional Grand Teton que llevan al paseo de los dos océanos. Si te sientes lo suficientemente aventurero, puedes pararte en un lugar preciso y ver el comienzo de las dos travesías acuáticas. El lago Lonard de la India apareció literalmente de la nada hace unos 52.000 años. Datos más recientes sugieren que podría ser mucho más antiguo, tal vez más de 500.000 años. Al principio, los científicos estaban seguros de que el lago era un antiguo cráter de un volcán ya extinto. Pero luego los geólogos realizaron un análisis detallado del suelo y el agua y descubrieron que el lago Lonard tiene un origen espacial. Los minerales encontrados en el suelo son similares a los hallados en las rocas lunares traídas a la Tierra durante el programa Apolo. El lago es un cráter de impacto dejado por un enorme meteorito que pesaba casi 6 veces más que el edificio Empire State. El impacto fue tan fuerte que la roca volcánica se derritió y se convirtió en vidrio. En el 2020, el lago, que ya era lo suficientemente peculiar, de repente se volvió rosa. No se trataba de una campaña de promoción anticipada de una película de Barbie. El análisis detallado demostró que el agua contenía un nivel aumentado de microbios únicos que se acumulan en la superficie y emiten cierto pigmento rosado. Después de un tiempo, los microbios se asentaron en el fondo y el lago volvió a ser transparente. Los flamencos que obtenían su comida del lago también llegaron a probar algunos de los microbios y se volvieron de un tono de rosa más brillante de lo habitual. Uno de los lugares más famosos del Parque Nacional Yellowstone es la Gran Fuente Prismática. Es uno de los manantiales más grandes del mundo y ha impresionado a las personas que lo han visto al menos desde el siglo XIX. En aquel entonces un grupo de cazadores mencionó un lago azul índigo que hervía como un enorme caldero. Décadas después, las expediciones llegaron al manantial para estudiarlo mejor y explicar su apariencia extraña. Pero dado que el manantial en su punto más ancho es más largo que un campo de fútbol americano, 112 metros, tuvieron que construir un barco especial y adentrarse lejos de la costa. Los científicos que viajaban en el barco nunca usaron chalecos salvavidas. Sabían que serían inútiles si el barco volcaba. El agua en el centro del manantial está casi a punto de ebullición. Y esos colores vibrantes son el resultado de organismos muy especiales que viven en el agua caliente. La temperatura cambia a medida que te alejas del centro. Diferentes especies a las que no les importa el calor se han asentado en varias partes del manantial, otorgándoles sus famosos pigmentos diversos. A principios del siglo XX, alguien tuvo la curiosa idea de intentar irrigar una parte del desierto de Black Rock en Nevada. Perforaron un pozo y encontraron mucha agua, pero estaba cerca de la temperatura de ebullición. Obviamente, el agua no era apta para la agricultura, por lo que el geyser creado por el hombre fue abandonado. Con el paso de las décadas, se transformó lentamente en un impresionante cono de depósitos de carbono de calcio. Luego, en 1964, una empresa de energía geotérmica perforó otro pozo cerca del primero.
El agua que encontraron tenía la misma temperatura. Esta vez no estaba lo suficientemente caliente para sus necesidades de producción de energía. Por lo tanto, decidieron tapar el pozo y marcharse. Pero el agua logró subir y salir, y secó por completo el primer geyser. Del segundo, al que se le dio el nombre de Fly Geyser, todavía fluye agua ardiente rica en minerales. El cono es multicolor y parece algo que no es de este planeta, gracias a las algas que viven en él, que adoran el calor. Cada verano, Caño Cristales en Colombia se convierte en un arco iris líquido o en el río de los 5 colores. Durante esta época hasta finales de otoño, las condiciones son óptimas para que el lecho del río se vuelva de colores brillantes: rojo, amarillo, verde, azul y negro. Debemos esta belleza a ciertas plantas acuáticas que crecen en el río, un tipo especial de maleza fluvial. Durante la temporada de lluvias, el río fluye rápidamente y el sol no puede llegar a estas plantas. Durante la temporada seca, no hay suficiente agua para alimentarlas. Entonces el período entre estaciones tiene las condiciones perfectas para este espectáculo colorido. No sucede en ninguna otra parte del mundo. En determinado momento, el número de turistas que querían verlo se volvió tan grande que los científicos estaban preocupados porque fuera perjudicial para esta región con tanta biodiversidad. La zona es hogar de raras especies de animales, aves y plantas. Ahora existen senderos de ecoturismo y horarios de apertura estrictos. En agosto de 2014, un hombre de Túnez regresaba a casa desde el norte después de hacer sus negocios. Era una calurosa tarde de verano y él soñaba con agua cuando de repente apareció justo frente a él. Había un lago entero en medio del desierto y el hombre estaba seguro de que no se encontraba allí varios días antes. El nuevo cuerpo de agua recibió el apodo del lago misterioso y se convirtió, claro está, en un gran misterio. Cientos de personas vinieron aquí para nadar en el agua clara y fresca. El lago se volvió un lugar popular, pero unos días después el agua se volvió de un color verde oscuro. A la gente no le importó este detalle y continuaron bañándose en el lago. Pero cuando los científicos y geólogos llegaron al sitio, anunciaron que el agua era peligrosa para nadar. El lago estaba estancado. No se renovaba a través de corrientes subterráneas y las lluvias tampoco lo alimentaban. Por eso el agua se volvió mohosa y sucia. Allí había algas y muchas bacterias perjudiciales para el cuerpo humano. Los científicos también descubrieron que la tierra de esta región tenía depósitos de fosfato. Esta sustancia puede descomponerse, pero eso no impidió que las personas se bañaran en el lago en medio del desierto. Cómo llegó allí sigue siendo un misterio. Algunos expertos creen que unas lluvias intensas habían llenado un agujero del terreno con agua. Otra teoría más aceptada sugiere que un terremoto formó el lago. La actividad sísmica debe haber rasgado la corteza terrestre sobre el nivel freático. Y luego, manantiales subterráneos llenaron la grieta. Entonces, en teoría, el lago podría drenarse algún día, tan repentinamente como apareció. Hace alrededor de 2500 años, yo no existía en ese entonces, un terremoto cambió por completo el curso de uno de los ríos más grandes y famosos del planeta, el Ganges. Es normal que los ríos no permanezcan en un solo lugar, así que si vives cerca de uno, este podría simplemente desaparecer sin dejar rastro o inundar toda la ciudad un día. En el caso del Ganges, un terremoto supermasivo fue la razón de este cambio drástico. Los científicos dicen que podría volver a suceder, y eso sería un gran problema para millones de personas que dependen de este río. El río Ganges comienza como pequeños arroyos en el Himalaya y recorre un largo camino de más de 2.500 kilómetros. A lo largo de su recorrido se encuentra con otros grandes ríos como el Brahmaputra y el Meghna antes de que toda el agua desemboque en la bahía de Bengala. El Ganges tiene el delta más grande del mundo entre todos los ríos. Y al igual que muchos otros ríos en la región, ha cambiado su curso lentamente con el tiempo. Estas variaciones sí ocurren cuando un río erosiona sus orillas. Generalmente tardan mucho tiempo en producirse, a veces décadas. Los científicos han descubierto que el sistema fluvial Ganges-Brahmaputra ha cambiado varias veces en los últimos 6000 años. Al observar imágenes satelitales del delta del Ganges, notaron algo interesante. Había un hundimiento en forma de media luna en el suelo a unos 45 kilómetros de donde fluye el río actualmente. Esta depresión tenía más de 1,5 kilómetros de ancho y se extendía por muchos kilómetros. Pensaron que podría haber sido un antiguo cauce principal del río Ganges hace mucho tiempo. En 2018, el equipo decidió visitar el área para investigar ellos mismos y tomar muestras para aprender más al respecto. Sin embargo, mientras regresaban a casa, notaron un pozo donde alguien estaba excavando tierra para crear un estanque.
Al día siguiente planeaban llenarlo con agua, pero los investigadores detectaron algo extraño en la tierra. Había bandas verticales de arena de color claro mezcladas con el lodo más oscuro. Estas capas especiales son pistas del pasado. Indican que un antiguo terremoto hizo que la arena y el agua brotaran desde debajo del suelo, lo que creó volcanes de arena que quedaron atrapados en el tiempo. Los científicos estudiaron la arena y el lodo y dedujeron que estos terremotos ocurrieron hace aproximadamente 2500 años y fueron fuertes, con magnitudes de 7 a 8. El epicentro estaba a más de 177 kilómetros de la rama principal del río, pero fue lo suficientemente poderoso como para desplazarlo. Podría haber afectado alrededor de 140 millones de personas. El sistema Ganges-Brahmaputra está cerca de puntos donde se encuentran las placas tectónicas de la Tierra, por lo tanto, experimenta terremotos con frecuencia. No hay peligro en este momento, pero los científicos piensan que otro terremoto masivo podría ocurrir en los próximos cientos o miles de años. Podría amenazar hasta a 170 millones de personas, lo cual es aproximadamente la mitad de la población de los Estados Unidos. Nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto o cuán fuerte será. Aprender cómo los terremotos del pasado han desviado ríos ayuda a los científicos a identificar patrones y especular sobre eventos similares en el futuro. Este conocimiento podría ayudarnos a prepararnos mejor y a crear planes de seguridad antes de que ocurra otro gran evento. El Ganges no es el único río en riesgo. El río Amarillo, el Irrawaddy y ríos en los Estados Unidos como el Klamath y el San Joaquín enfrentan peligros similares. El poderoso río Mississippi también ha cambiado su curso muchas veces en los últimos 7000 años. Actualmente hay un enorme sistema de presas y barreras llamado estructura de control en el centro de Luisiana. Su función es evitar que el Mississippi se desborde y se una a un río cercano, el Atchafalaya. Sin embargo, los científicos piensan que en teoría estas barreras no podrían manejar mega inundaciones. Por lo tanto, el Mississippi podría liberarse y cambiar su curso de nuevo. Esto causaría enormes problemas especialmente en el sur de Luisiana. Uno de los ejemplos recientes en que un río cambió su curso y causó un desastre fue el Kosi en India. En agosto de 2008, en tan solo unos pocos días, el cauce del río se desvió aproximadamente 96 kilómetros, lo cual es un cambio enorme. Las inundaciones ocurren con bastante frecuencia en algunas partes del estado, pero no había habido unas tan fuertes en más de 50 años. Afectaron a alrededor de 1000 aldeas y 3 millones de personas, y cerca de 1 millón de personas tuvieron que ser evacuadas a un lugar seguro. Dado que muchas de estas personas no habían enfrentado inundaciones en mucho tiempo, no estaban preparadas para manejar la situación con rapidez. Esto les causó aún más daños a sus hogares y a sus vidas. Durante décadas, los científicos han intentado averiguar qué provoca que los ríos cambien repentinamente su curso. Un nuevo estudio explica que 2 factores trabajan en conjunto para que esto suceda. Este proceso se denomina abulsión. Primero está la preparación, que es como acumular tensión antes de que ocurra algo importante. Con el tiempo, los sedimentos, arena, tierra y otras cosas arrastradas por el río se depositan en ciertos lugares. Esto puede elevar el río por encima del terreno circundante o hacer que una pendiente cercana sea más empinada que el curso actual del río. Y luego está el detonante, que es como la gota que colma el vaso y desencadena todo. Este podría ser una gran inundación, un terremoto o incluso algo como un montón de troncos que bloquean el agua. Los investigadores examinaron imágenes satelitales de aproximadamente 170 casos de abulsión de los últimos 50 años. Notaron que estos eventos ocurrieron con más frecuencia cerca de las desembocaduras de los ríos y de las montañas. Los ríos eran aproximadamente 3 veces más propensos a cambiar de curso en estos lugares que en las áreas entre ellos. También estudiaron 58 caudales fluviales en detalle en mapas de alta definición para medir la superelevación, es decir, cuán alto está el río en comparación con el terreno circundante. También midieron la ventaja de pendiente, que es cuán empinada puede ser una nueva ruta en comparación con la actual del río, y descubrieron que cerca de las montañas los ríos a menudo acumulan tanto sedimento que se elevan demasiado y se desbordan. Pero cerca de las desembocaduras de los ríos, como en los deltas, los cauces necesitan una ventaja de pendiente pronunciada para romper el barro y formar una nueva ruta. Estos 2 factores trabajan en conjunto con un sube y baja. Si uno es más fuerte, el otro no necesita ser tan fuerte para que ocurra una abulsión. Para determinar hacia dónde podría dirigirse un río si cambia de cauce, los investigadores crearon un algoritmo informático inteligente. Esta herramienta utiliza mapas para medir la inclinación del terreno y el flujo del río, a fin de predecir hacia dónde podría moverse el río. Lo probaron en 10 abulsiones pasadas y acertó el camino cada vez.
Los científicos esperan poder usar estos hallazgos para proteger a las personas que vivan cerca de los ríos de inundaciones repentinas. El cambio de curso de los ríos desempeñó un papel importante en la creación de uno de los primeros sistemas de administración organizados en el mundo. Los científicos encontraron pistas sobre esto en el territorio de la antigua Mesopotamia. Este nombre significa la tierra entre dos ríos y se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates. Las personas que vivían allí dependían de estos ríos para obtener agua, alimentos y transporte. Los científicos querían averiguar cómo esos cambios repentinos en los ríos afectaron a los antiguos habitantes. Para lograrlo, utilizaron dos tipos de mapas. Los mapas arqueológicos muestran cómo crecieron las ciudades antiguas con el tiempo, incluyendo qué tipos de edificios construyeron las personas. Ciertos edificios como grandes palacios o murallas de la ciudad podrían indicar cuando cada ciudad tuvo una administración organizada por primera vez. El segundo tipo de mapa mostraba por dónde fluían los ríos Tigris y Éufrates hace mucho tiempo. A menudo cambiaban de curso, a veces lentamente serpenteando y en otras ocasiones muy rápido y de manera drástica por abulsión. Alrededor del año 5000 a.C., Mesopotamia comenzó a volverse más seca y la agricultura se hizo más difícil. Los agricultores tuvieron que cultivar sus cosechas cerca de los ríos, donde podían usar las inundaciones naturales para regar sus campos o cavar pequeños canales para llevar el agua del río a sus plantas. Debido a que la agricultura era tan importante, los pueblos y ciudades crecieron cerca de los ríos también, para que la gente pudiera mantenerse cerca de su alimento. Pero cuando un río cambiaba repentinamente su curso, la gente no se daba por vencida. Trabajaban juntos para excavar largos canales que llevaban el agua desde la nueva ruta del río de regreso a sus campos. Los canales los ayudaban a obtener agua nuevamente y los edificios administrativos mostraban que se estaban organizando como una comunidad para resolver grandes problemas juntos. Hubo un descubrimiento misterioso en lo profundo del Mar Rojo: las llamadas piscinas de la muerte. Vaya, eso da miedo. En el año 2020, los investigadores realizaron una inmersión en el Mar Rojo. El lugar de la misión estaba en el Golfo de Aqaba, entre Arabia Saudita y Egipto. Cerca del final de su expedición, mientras se adentraban más en las aguas que se oscurecían, notaron algunas algas extrañas flotando sobre el fondo marino. Decidieron usar un vehículo operado a distancia para investigarlas. De repente, descubrieron unos extraños lagos inmóviles de agua dentro del mar. Se llaman piscinas de salmuera. Básicamente, son bolsas de agua salada en lo profundo del fondo oceánico. Y cuando digo salada, lo digo en serio. A veces son hasta 8 veces más saladas que el agua del océano. Misteriosamente, no se mezclan bien con su entorno. Se formaron hace millones de años, en algún momento durante la época del Mioceno, cuando criaturas extrañas vagaban por la tierra y los depósitos minerales profundamente enterrados se disolvían en el mar. La piscina más grande abarca unos 10.000 metros cuadrados. Mientras tanto, otras 3 más pequeñas tienen menos de 10 metros cuadrados cada una. En un principio, este descubrimiento no parece tan aterrador, pero esta es la razón por la que son tan horripilantes. No solo son muy saladas, sino que también carecen de oxígeno. ¡Espera un segundo! ¿No es normal para algo que está bajo el agua? Resulta que las aguas de la Tierra están llenas de oxígeno, y al menos la mitad de este elemento proviene de los océanos. Así como las plantas en la Tierra, las plantas marinas, así como el fitoplancton y las algas, absorben la luz solar y producen oxígeno a través de la fotosíntesis. Liberan mucho oxígeno en el entorno. La vida marina consume la mitad, por lo que solo alrededor de 1/4 parte del oxígeno que respiramos proviene de los océanos. Al igual que nosotros, las criaturas del mar necesitan este elemento para sobrevivir. Sin él, no pueden respirar ni mantener su metabolismo. Por eso esas piscinas son súper peligrosas. Es como un charco de jarabe espeso para los animales. Cuando entran, las pobres criaturas se asfixian inmediatamente. Por eso, las piscinas están rodeadas de un cementerio de animales marinos. Pero veamos cómo pueden existir estos fenómenos en primer lugar. ¿Alguna vez has intentado hacer cubos de hielo con agua salada? Un adelanto, es bastante difícil. Cuando agregas sal, el agua se vuelve más difícil de congelar de lo habitual. Un fenómeno que tiene un nombre muy elegante: depresión del punto de congelación. Esto se debe a que la sal interfiere con los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua.
A medida que se congela, partículas, suciedad o sales disueltas son expulsadas hacia los lados. Como resultado, la sal es de alguna manera expulsada de los cristales de hielo y queda atrapada cerca de los bordes, en pequeñas burbujas o bolsas. Algo similar sucede en el océano cuando el agua de mar comienza a congelarse bajo las frías capas polares. La sal no se congela junto con el agua. En su lugar, es expulsada, formando un líquido supersalado y frío, la salmuera. Entonces, se hunde hasta el fondo del océano. A gran escala, todo este proceso también ayuda a la formación de las corrientes. A pesar de ser tan peligrosos, estos lagos hipersalados tienen vida microbiana, porque a los microbios no les importa, sobreviven en cualquier lugar. Literalmente hay mantas gruesas llenas de microbios en las salmueras. También hay algunas criaturas amantes de la sal como camarones y anguilas rondando por los bordes de las piscinas. Son espeluznantes. Esperan atrapar presas desprevenidas que se acerquen demasiado al tóxico lago de la muerte. Suena desagradable, pero este descubrimiento nos ofrece algunas perspectivas fascinantes sobre cómo podría haber surgido la vida en la Tierra. Ya sabemos por la teoría de la evolución que venimos del océano, pero ahora los científicos piensan que la vida podría haber comenzado en el mar profundo en algunos lugares muy oscuros y sin oxígeno. Estas piscinas de salmuera son como cápsulas del tiempo. Son lo más cercano que hemos encontrado a la Tierra primitiva. Pueden contarnos la historia del planeta en cuanto a terremotos, inundaciones, tsunamis y más. Por ejemplo, tienen algunos vestigios de lluvias que ocurrieron hace más de 1000 años. Y también pueden ayudarnos a buscar vida en otros planetas ricos en agua. Por ejemplo, Marte probablemente tuvo enormes océanos en su superficie. Ahora, los científicos de la NASA quieren enviar un instrumento especial llamado HABIT para una misión especial al planeta rojo que estudiará cosas similares a nuestras piscinas de salmuera. El HABIT nos dirá más sobre cómo aparece y sobrevive la vida en el universo. Hay muchos fenómenos fascinantes e inexplorados como este en el Mar Rojo. Por eso, los científicos llevaron a cabo la llamada Expedición de la Década y pasaron alrededor de 5 meses explorando el lugar. Esta expedición fue lanzada por el Centro Nacional para la Vida Silvestre. Hicieron tantos descubrimientos notables que ahora tenemos 77 nuevos artículos de investigación. Por ejemplo, encontraron más de 10 agujeros azules, increíbles sumideros submarinos que albergan ecosistemas únicos. También aprendieron que los delfines pueden usar esos agujeros azules para proteger a sus crías de los depredadores. Los científicos encontraron rastros de grandes tiburones blancos, una inquietante comunidad de peces linterna de aguas profundas que viven en condiciones de bajo oxígeno e incluso una nueva especie de coral. Son los corales de aguas profundas más resilientes los que también se adaptan sin problema a la falta de oxígeno, como los microbios que mencionamos antes. Hablando de eso, la investigación también nos mostró algunos nuevos respiraderos térmicos antiguos y grandes acumulaciones de formaciones microbianas cerca de la isla Farazán. ¿Puedes creer que aún así solo hemos explorado el 5% del océano? Está dividido en varias capas según la profundidad. Cada capa se vuelve más oscura y aislada de la luz solar a medida que profundizamos. Los lugares a los que no puede llegar la luz solar son aterradores. La capa divertida y adorable, con delfines y tortugas, se llama zona epipelágica o de luz solar. Es tan pequeña, pero tiene una profundidad de aproximadamente 200 metros. Luego tenemos la zona mesopelágica o de penumbra. Es la capa de misteriosos pulpos, tiburones y otros solitarios que se extiende hasta unos 900 metros de profundidad. Y los horrores comienzan más abajo. Nos encontramos con la zona batipelágica, o de medianoche. Se extiende hasta 4000 metros bajo la superficie, como la mitad del Everest. Aquí encontramos al famoso y desafortunado pez gota, calamares y peces abisales. Debajo se encuentra la zona abisal, que se extiende hasta unos 6000 metros de profundidad. Dado que no hay mucha luz solar ni oxígeno, la mayoría de las criaturas aquí son bastante pequeñas, como los gusanos tubícolas y los camarones. La oscuridad continúa hasta que llegamos al lugar más aterrador del planeta. Una zona llena de fosas formadas por los movimientos de las placas tectónicas, la zona Hadal.
Se llama así por Hades, la deidad del inframundo en la mitología griega. Así como el reino de Hades es oscuro, remoto y custodiado, la zona hadal es la parte más profunda del océano. Comienza a alrededor de 6.000 metros y puede llegar a descender a 11.000 metros o más. La famosa fosa de las Marianas también pertenece a esta zona. Solo 3 individuos en la historia han visitado estas profundidades en persona, así que es uno de los lugares menos explorados y más misteriosos de nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de la increíble presión, las temperaturas cercanas a la congelación y la completa oscuridad, aún hay seres que logran sobrevivir aquí. Criaturas como los anfípodos, que se alimentan de materia muerta que cae desde arriba, y el pez caracol hadal, que vive hasta 8.200 metros de profundidad. Los científicos suponían que si no hay luz solar, no habría mucho oxígeno alrededor. Pero un día, un equipo de investigación decidió medir los niveles de oxígeno en una de esas zonas profundas. Sorprendentemente, los niveles eran súper altos. Revisaron el equipo, pensando que estaba fallando, pero no. Todos los sensores mostraban lo mismo. El oxígeno era generado de alguna manera por las rocas. Estas pequeñas rocas del tamaño de una papa en el fondo del mar se llaman nódulos polimetálicos. Son ricas en metales como cobre, níquel y cobalto, y básicamente son como pequeñas baterías. Cuando pones una batería en agua salada, puede producir burbujas de gas, un proceso llamado electrólisis. Del mismo modo, estas rocas generan pequeñas corrientes eléctricas que son lo suficientemente poderosas para producir los mismos gases y dividen las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Fue la primera vez que vimos oxígeno producido por algo no vivo. Esto es lo que los científicos ahora llaman oxígeno oscuro. Resultó que alrededor de la mitad de las grandes especies marinas, o megafauna, vivían solo de oxígeno oscuro. Todos estos descubrimientos están reformulando nuestra comprensión acerca de dónde y cómo podría evolucionar la vida. Significa que podríamos encontrar vida en otros planetas o satélites con condiciones de bajo oxígeno, como Encélado y Europa, las lunas de Júpiter y Saturno que tienen grandes masas de agua congelada. ¡Qué maravilla! El río Amazonas es famoso por sus pirañas, tiburones toro y otras criaturas que no querrías encontrar, pero hay ríos aún más peligrosos en el mundo. El más profundo de ellos, el Congo, alcanza tal profundidad en algunas de sus secciones que incluso la luz no puede llegar hasta allí. Es el único río importante que cruza el Ecuador 2 veces y transporta suficiente agua para llenar más de 13 piscinas olímpicas en el Océano Atlántico cada segundo. Incluso los navegantes más experimentados tienen problemas para atravesar todas sus fuertes corrientes, los rápidos en su parte superior y las cascadas y gargantas en la sección inferior. Las corrientes del Congo son tan rápidas y poderosas que incluso dividen animales como lo hacen las montañas y los océanos. Hay nuevas especies de peces que están evolucionando por separado en las dos orillas, ya que no pueden cruzar al otro lado y reproducirse entre sí. Uno de los tipos de peces más peligrosos que habitan aquí es el pez tigre Goliat. Estos monstruos, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros y se desplazan a una velocidad de 40 kilómetros por hora, son parientes de las pirañas. Sus bocas están llenas de dientes afilados y despiadados como cuchillas. Sus hembras ponen cientos de miles de huevos y las crías son depredadoras desde que nacen. Tienes una buena razón para temerle al pez tigre Goliat, ya que son los únicos peces de agua dulce en África que han atacado a cocodrilos e incluso a humanos. De acuerdo, no nadaré ahí. Hay densas selvas y una fauna salvaje más hambrienta, que incluye serpientes y algunos hipopótamos agresivos a lo largo del río. Aún así, se utiliza como una vía fluvial en África Central, por lo que las barcazas que navegan en él durante semanas a menudo están abarrotadas con hasta 2,000 personas. Y sí, se vuelcan cada cierto tiempo. Y si crees en el folclore local, hay una cosa más a la que deberías temerle. El que detiene el flujo de los ríos, una bestia parecida a un dinosaurio que supuestamente vive en la cuenca del río Congo. Ha habido más de 100 avistamientos en el último siglo, pero nadie puede proporcionar pruebas sólidas de que la bestia sea real. A comienzos del siglo XXI,
hubo una serie de terribles y misteriosas historias sobre el río Kali en Asia. Algo descrito como un cerdo de agua de color barro arrastraba a los nadadores bajo el agua frente a testigos aterrorizados. El biólogo británico Jeremy Wade se dispuso a resolver el caso. Notó que todos los incidentes aterradores ocurrían en un lugar específico, que se extendía aproximadamente 6,5 kilómetros. Los aldeanos le contaron que esta criatura estaba creciendo grande y malvada debido a toda la comida que conseguía. Wade examinó el agua con una sonda de profundidad y pensó que podría haber sido un remolino. Luego, el monstruo arrastró un búfalo de agua doméstico al agua. Y los búfalos son grandes y pesados, por lo que la criatura que lo atacó tendría que haber sido súper fuerte. Los cocodrilos de agua salada no van tan lejos tierra adentro, y las especies locales más comunes no viven en aguas frías. Tampoco había tiburones toro en la zona. Finalmente, Wade avistó varios bagres gunch bajo el agua. Algunos de ellos eran del tamaño de un humano. No podían capturar a estos monstruos con una caña de pescar común, pero una construcción ceremonial especial hizo el trabajo. El pez más grande medía 2 metros de largo y pesaba 3 veces más que un gunch promedio. Era lo suficientemente grande como para derribar a un humano o a un animal grande, pero Wade mencionó que podría haber ejemplares incluso más grandes viviendo en el río Kali. El río Orinoco, en Sudamérica, es peligroso para navegar debido a unas curvas bastante locas y fuertes corrientes submarinas. Es fácil perderse en él, incluso si tienes tu GPS encendido. Hay cascadas repentinas a lo largo y debes estar preparado para manejarlas si quieres sobrevivir. El río es el único hogar de un raro cocodrilo del Orinoco, y hay algunos peces vampiro que resultan bastante aterradores nadando por sus aguas. Este pez payara tiene dagas afiladas y puntiagudas que cubren sus encías y 2 colmillos alargados que emergen de sus mandíbulas inferiores. Podría visitar a un ortodoncista y usar algunos frenos, ¿no crees? Es un cazador feroz que siempre está buscando su próxima víctima, que será un pez de tamaño mediano o grande. Si un humano atrapa a un payara, se defenderá. Le dejará cortes, mordiscos y mordidas. Sin embargo, no hay casos conocidos de esta belleza quitándole la vida a un humano. Bien, supongo que eso es bueno. El río amarillo en China recibió su nombre por su color, pero no siempre fue tan amarillo. Se formó hace al menos 30 millones de años y ha cambiado su curso más de 30 veces a lo largo de los siglos. Los sedimentos amarillos que se desplazan río abajo desde una meseta a lo lejos lo transformaron de claro a turbio. Esta sustancia de grano fino se acumuló en el fondo del río y formó presas naturales. Las enormes cantidades de agua que transporta el río necesitan encontrar su camino hacia el mar. Y es entonces cuando ocurren grandes inundaciones, las cuales se llevan varios millones de vidas en diferentes épocas. Los lugareños intentaron resolver el problema construyendo diques cada vez más altos, pero solo empeoraron las cosas. El agua que salía del río no tenía a dónde regresar, ya que el lecho estaba más alto que la tierra circundante. Esto incluso cambió su desembocadura. Ahora hay presas y diques masivos a lo largo del río para intentar contenerlo. El río Paraná es el segundo más largo de América Latina y tiene muchos afluentes. Fluyen desde las tierras altas cerca de los Andes y hay un enorme drenaje en la temporada de lluvias. Esto hace que sea un hogar perfecto para... ¿adivina qué? ¡Pirañas! Hay entre 30 y 60 especies de estos aterradores peces en las aguas del Paraná. A finales de 2013, atacaron a bañistas que se refrescaban en el agua en un día caluroso. La gente comenzó a salir corriendo del río al sentir que algo la mordía. Afortunadamente, nadie perdió la vida en el incidente, pero aún se considera uno de los ataques de pirañas más audaces jamás registrados. Más tarde, los biólogos determinaron que el tipo de pirañas llamadas palometas era el culpable de esto, y que probablemente los humanos habían perturbado sus áreas de reproducción. ¡Vaya! El Paraná también tiene una fuerte corriente que resulta difícil de superar para los barcos y nadadores. Además, a menudo se desborda, lo cual puede ser peligroso para las personas que viven en las áreas circundantes. El río más largo del mundo, el Nilo, atraviesa 11 países hasta desembocar en el mar Mediterráneo.
Expediciones han pasado siglos buscando su fuente y aún nadie sabe con certeza dónde comienza. Sumando al misterio, el majestuoso Nilo toma un giro inesperado justo en medio del Sahara. Científicos descubrieron que se debe a una enorme formación rocosa subterránea de hace millones de años. El Nilo fue la autopista acuática más importante para las civilizaciones a lo largo de los siglos, pero tiene algunos habitantes bastante peligrosos, como cocodrilos que pueden llegar a medir 6 metros de largo, lo cual es un poco más que la altura de una jirafa promedio. Estos malos pueden alcanzar una velocidad de 48 kilómetros por hora en tierra y se cobran la vida de un par de cientos de personas cada año. A veces, los hipopótamos que también viven aquí persiguen botes y serpientes venenosas como la mamba negra y la cobra egipcia se suman al conjunto. Una de las criaturas más peligrosas en el Nilo es el mosquito, ya que transporta todo tipo de enfermedades que afectan a cientos de miles de personas. El río Brahmaputra, en Asia, transporta aguas de los majestuosos Himalayas. Cuando la nieve en las montañas se derrite, el río se desborda de manera masiva, lo que provoca deslizamientos de tierra. A su vez, obliga a millones de personas a mudarse y se cobra la vida de cientos de animales en los parques nacionales cercanos. Estas inundaciones también son comunes durante la temporada del monzón en India, de junio a octubre, con fuertes lluvias. El curso del río Brahmaputra ha cambiado de forma increíble en los últimos 2 siglos y medio. La erosión es otro peligro que oculta. Las orillas del río están principalmente compuestas de arena y limo poco cohesivos, y aunque la tasa de erosión ha disminuido, sigue siendo la razón por la que muchas personas pierden sus tierras y se ven desplazadas. El Brahmaputra es uno de los pocos ríos en el mundo que tiene una marea viva. Es una fuerte ola de marea que avanza río arriba contra la corriente, donde un río desemboca en un océano o mar. Y ahí lo tienes. Los veranos en el Medio Oriente se vuelven tan calurosos que cambian dramáticamente el paisaje y hacen que ciudades enteras resurjan del pasado. Esto fue lo que sucedió en 2018 cuando una ciudad construida por un imperio misterioso en el río Tigris finalmente fue liberada de su trampa de agua. Los arqueólogos corrieron allí, ya que no querían perder la rara oportunidad de excavar el sitio y aprender más sobre la historia del lugar. Ellos creen haber encontrado la ciudad de la Edad de Bronce Sakiku, fundada hace más de 3000 años y completamente sumergida en los años 80 cuando se construyó una presa en su lugar. Solía ser un centro concurrido del Imperio Mitanni para las caravanas en la popular ruta comercial. Tenía agua, lo cual es una rareza en la zona y era una garantía de éxito. Sabemos muy poco sobre el una vez poderoso imperio, ya que los científicos no han encontrado ninguna crónica escrita en los sitios excavados. Por eso, los arqueólogos estaban emocionados al hallar todo un palacio destinado al gobernante. Varios años después, cuando la zona volvió a estar libre de agua, encontraron algunas fortificaciones para proteger la ciudad de los enemigos. El momento culminante de su expedición fue el hallazgo de un enorme almacén público para bienes de comercio y cosechas, montones de trigo y cebada, y metal y madera importados. El pan era el alimento básico y también les encantaban las grandes ollas de sopas y guisos de vegetales para el almuerzo. Cada hogar criaba ovejas, cabras, vacas y cerdos, por lo que tenían una fuente constante de leche y carne para ocasiones especiales. Todas las construcciones halladas hasta ahora fueron hechas con ladrillos moldeados de barro. Las paredes que estuvieron bajo el agua más de 40 años están tan bien conservadas que parece que hubieran sido sumergidas ayer. El Palacio Real se destaca porque es más grande que otras construcciones. Tiene paredes más gruesas e incluso pavimentos hechos de ladrillos de barro cocido que fueron sellados para ser impermeables. El rey debió haber tenido buenas relaciones con el emperador, del cual Sakiku dependía. Los comerciantes que vivían en la ciudad recolectaban vigas de madera y las llevaban a los almacenes. Las vigas llegaban por el río Tigris desde los bosques en las montañas al norte y al este de la Mesopotamia. Aquí venían los mercaderes para vender sus productos y luego cruzaban el Tigris en su camino hacia las tierras fronterizas. Sakiku prosperó como un centro de comercio durante unos 6 siglos hasta que fue golpeado por un potente terremoto en 1350. Los arqueólogos encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían más de centenares de tablillas de arcilla hechas poco después del terremoto. Es casi un milagro que lograran sobrevivir bajo el agua durante décadas. Las personas que crearon esas piezas debieron haber tallado notas en arcilla mientras aún estaba húmeda. Escribían sobre cualquier tema, desde las cosechas recién almacenadas hasta notas para otros reinos.
Luego dejaban que el mensaje se secara al sol. Los escribas incluso tenían que aprender un idioma diferente para que todos fuera de la ciudad pudieran leerlo. Los científicos creen que las tablillas que encontraron eran parte de un archivo privado. Esperan descifrar las notas para aprender más sobre la historia de Sakiku y todo el imperio después del terrible terremoto. El daño a los edificios fue tan enorme que fue imposible restaurar Sakiku a su antigua gloria, y si hubo algún sobreviviente, debió haber abandonado la ciudad. Varias décadas después, los asirios, que también vivían en la Mesopotamia, se asentaron aquí. Construyeron sus casas sobre las ruinas de la ciudad abandonada y usaron las estructuras que pudieron encontrar de los residentes anteriores como paredes exteriores. Pero solo se quedaron aquí durante 50 años y luego decidieron construir una nueva capital en un suelo más fértil para obtener ganancias de la agricultura. Los arqueólogos que trabajaban en Sakiku tuvieron que detener las excavaciones cuando los niveles de agua volvieron a subir y cubrieron la ciudad. Sellaron las ruinas con láminas de plástico ajustadas y colocaron piedras y grava encima. Esperan que esto ayude a proteger el valioso sitio de la erosión del agua para evitar que desaparezca por completo. Son conscientes de la importancia del agua del embalse para la región, pero si vuelve a retroceder, dicen que continuarán con las excavaciones. Había una comunidad próspera en lo que hoy es el desierto de Taklamakan en China hace aproximadamente 1600 años. Vivía a lo largo del río Nilla, que atravesaba el desierto por kilómetros y obtenía su agua del deshielo de las montañas. Después de 3 años de trabajo en la zona, arqueólogos y científicos lograron desenterrar 8 tumbas en el desierto. Gracias al calor, las ropas y los artefactos estaban casi como nuevos. Las personas que usaron esas prendas debieron haber vivido en la antigua ciudad de Nilla. Nilla fue parte de un próspero reino en el corazón de la Ruta de la Seda y tenía una población de más de 3000 personas. Luego las arenas del desierto se descontrolaron y se tragaron la ciudad por completo. Los arqueólogos recién encontraron las ruinas de Nilla a principios del siglo XX. Científicos de diferentes países han intentado resolver sus misterios. Se cree que las tumbas descubiertas a finales del siglo XX pertenecían a personas adineradas. Había algunos artículos costosos en su interior. Una aljaba y un arco, puntas de flecha de metal, pendientes de oro y un collar de cuentas de vidrio, una caja de laca con un peine, maquillaje y un costurero en una de las tumbas. También había seda de la mejor calidad, e incluso los colores brillantes como el verde y el amarillo no se habían desvanecido. La tela también tenía caracteres chinos con citas de libros históricos, lo que ayudó a los científicos a identificar el período en el que fue hecha. Posteriormente, los arqueólogos también encontraron un gran sitio habitacional y 3 edificios en ruinas. Tal vez llevará muchos años más comprender por qué la ciudad cayó y qué les pasó a sus habitantes. Arqueólogos saudíes y franceses se reunieron cerca del Riad, la capital saudí, y encontraron un asentamiento antiguo que data de hace 8000 años. Los científicos utilizaron todo tipo de tecnología avanzada como escaneo láser, drones y fotografía aérea para desenterrar esta joya del período neolítico. Descubrieron el asentamiento en un punto arqueológico local. Entre los tesoros que desenterraron se encontraron un templo de piedra, restos de un altar y más de 2000 tumbas. Todos estos hallazgos nos revelan prácticas y rituales antiguos. El equipo también encontró las bases de 4 edificios enormes con torres en las esquinas y patios al aire libre, todos con reservorios subterráneos para almacenar agua para uso agrícola. También había un sistema de riego inteligente con canales y cisternas, lo que permitía que la ciudad prosperara en uno de los desiertos más secos del mundo. Dibujos rupestres grabados en la montaña cercana representaban la vida cotidiana de los habitantes. Las excavaciones han estado en marcha en la zona durante más de 40 años y los científicos siguen encontrando nuevos artefactos para responder a más de sus preguntas. Unos pescadores han encontrado huesos, herramientas y artefactos antiguos que tienen 9000 años en el fondo del Mar del Norte. Arqueólogos y paleontólogos británicos y holandeses se apresuraron a ver los hallazgos con la esperanza de que pudiera ser evidencia de la sumergida Doggerlandia. Y no se decepcionaron, incluso había conjuntos perfectos de huellas dejadas por personas mesolíticas que vivieron aquí. Hace 2000 años, durante la última gran edad de hielo, las islas británicas no eran islas en absoluto. Había una masa continental compuesta por muchas colinas, pantanales y densos bosques que la conectaban con el continente europeo. Esa masa terrestre era Doggerlandia, donde una sociedad prehistórica de cazadores-recolectores vivía y prosperaba. Pero luego el nivel del mar comenzó a subir a una velocidad de 1 a 2 metros por siglo, ya que los glaciares se estaban derritiendo. La gente del lugar tuvo que trasladarse a zonas que hoy pertenecen a Inglaterra y los Países Bajos. Los expertos decidieron aprender más sobre la historia de Doggerlandia a partir de datos de las compañías petroleras que operan en el Mar del Norte.
Hasta ahora han hecho modelos digitales de cómo pudo haber lucido el área de 47.000 kilómetros cuadrados antes de desaparecer bajo las olas. Aún les falta analizar muestras de insectos, plantas antiguas y el ADN de los animales para obtener una imagen completa. Contrario a la creencia popular, considerar al Nilo como el río más largo del mundo podría ser una equivocación. La medición de la longitud de un río implica más que calcular la distancia entre su punto de inicio y su punto final. Los ríos son sistemas complejos compuestos por diversos afluentes que impactan significativamente en su longitud total. De hecho, al considerar estos afluentes, la cifra inicial puede aumentar hasta 3 veces, como lo ejemplifica el río Mississippi. Desde su origen en Itasca hasta su desembocadura en Nueva Orleans, la medición sugiere una longitud. Sin embargo, la inclusión del río Missouri cambia esta percepción por completo. Esta discrepancia ha alimentado debates continuos sobre la longitud del Nilo en comparación con la del río Amazonas. A pesar de que Google reconoce al Nilo como el río más largo del mundo, puede que esto no se corresponda con la realidad factual. Esa es una buena manera de decirlo. Para comprender este concepto, imagina los ríos como las venas dentro de un cuerpo humano. Sería incorrecto asumir que una persona de 2 metros de altura solo tiene 2 metros de venas, ¿verdad? Las venas se entrelazan de manera intrincada por todo el cuerpo, al igual que una vasta red. Los ríos operan bajo el mismo principio, y la longitud del río principal no es lo único que hay que considerar. La extensa red de afluentes tiene igual importancia. Los ríos atmosféricos son fascinantes fenómenos meteorológicos caracterizados por corrientes de aire que transportan increíbles cantidades de vapor de agua desde la selva amazónica en el norte de Sudamérica hasta el norte de Argentina. Estas autopistas aéreas funcionan como conductos esenciales para la humedad vital transportada por estos ríos aéreos, y su influencia se extiende por las regiones centro-oeste, sureste y sur de Brasil, moldeando los patrones de lluvia en estas regiones. Cuando estos ríos etéreos convergen con condiciones meteorológicas específicas, como un frente frío, la humedad latente que llevan puede transformarse en la tan necesaria lluvia. Esta precipitación desempeña un papel vital no solo en la sustentación de los diversos ecosistemas de la región, sino también en el apoyo a la próspera economía de Brasil de múltiples maneras. La importancia de este fenómeno es evidente, ya que permite el riego de cultivos, asegurando la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. Además, repone los ríos locales, ya que mantiene el flujo de agua constante y la vida acuática. Por otra parte, el agua recolectada por estos ríos se canaliza hacia embalses y proporciona así una fuente confiable de energía para la nación. La cantidad de agua transportada por los ríos aéreos puede igualar o incluso superar la enormidad del caudal del Amazonas. Así, cuando unimos el convencional río Amazonas con su contraparte aérea, se vuelve significativamente más grande que el Nilo. También se observan ríos atmosféricos en la cuenca del Congo, donde el clima está predominantemente conformado por la humedad que emana del Océano Atlántico y los bosques de la cuenca del Congo. Este increíble fenómeno da lugar a niveles de evaporación tan altos como de 1 a 2 metros de agua por año. Estos ríos varían en tamaño y fuerza, pero en promedio transportan un volumen de vapor de agua comparable al flujo de la desembocadura del río Mississippi. En casos raros, los ríos atmosféricos poderosos pueden llevar hasta 15 veces esa cantidad. Cuando estos ríos alcanzan la Tierra, liberan el vapor de agua acumulado, lo que da como resultado lluvias o nevadas. Aunque los ríos atmosféricos se presentan en diversas formas, aquellos con alto contenido de vapor de agua y vientos intensos pueden causar precipitaciones extremas e inundaciones, especialmente cuando permanecen sobre cuencas propensas a anegarse. Un ejemplo de un río atmosférico bien conocido es el Pineapple Express, un sistema capaz de transportar humedad desde regiones tropicales cerca de Hawái hasta la costa oeste de Estados Unidos. Estos fenómenos pueden interrumpir el tráfico, desencadenar deslizamientos de tierra y causar una destrucción significativa de vidas y propiedades. Sin embargo, no todos los ríos atmosféricos representan riesgos. Muchos son sistemas más débiles que proporcionan lluvia o nieve valiosa, esencial para mantener los suministros de agua. Por otra parte, juegan un papel crítico en el ciclo global del agua y tienen una asociación estrecha con el suministro de agua y las inundaciones, particularmente en el oeste de los Estados Unidos. Además del potencial de inundaciones, los ríos atmosféricos también contribuyen a aumentos deseables en el manto de nieve.
Una serie de ríos atmosféricos fue responsable de tormentas invernales intensas que azotaron la costa oeste de Estados Unidos, desde el oeste de Washington hasta el sur de California, entre 2010 y recientemente a principios de 2024, provocando precipitaciones de entre 28 y 63 centímetros en ciertas regiones. Entonces, si el vapor de agua puede considerarse un río, surge la pregunta, ¿qué más puede clasificarse como un río? Sorprendentemente, incluso sin agua, otra cosa puede considerarse un río. Este fenómeno fascinante es el wadi, que en realidad es un valle fluvial. Los wadis se pueden encontrar en áreas desérticas de pendiente suave y casi planas. A diferencia de los ríos tradicionales, los wadis no tienen cauces permanentes debido a la presencia esporádica de flujo de agua. Como resultado, exhiben patrones de ríos entrelazados, causados por el suministro limitado de agua y la abundancia de sedimentos. El agua que logra llegar al lecho del arroyo se filtra hacia abajo y provoca una disminución repentina de energía y una deposición significativa. Además, los wadis pueden desarrollar diques de sedimentos que alteran los patrones del arroyo durante las siguientes inundaciones repentinas. Curiosamente, el viento también desempeña un papel en la deposición de sedimentos dentro de los wadis. Cuando los sedimentos de los wadis están sumergidos o húmedos, los que son transportados por el viento se depositan sobre ellos y terminan en una mezcla de sedimentos tanto del agua como del viento. Los ríos pueden ser peculiares no solo porque consisten en arena o aire, sino también por sus fascinantes coberturas. En ciertas condiciones, el río Dee de Escocia revela una vista intrigante. Peculiares formaciones congeladas que se asemejan a nenúfares. Estas formaciones, llamadas panqueques de hielo o hielo en panqueque, ocurren de manera natural cuando las olas suaves hacen que trozos lisos de hielo choquen y terminen con bordes lisos y redondeados. A medida que estos discos de hielo interactúan con las olas, ganan bordes elevados, lo que les da una apariencia similar a los nenúfares. Por lo general, el hielo de panqueque tiene una consistencia algo parecida a la de la escarcha. Algunos informes de los medios han sugerido que el hielo del río Dee se formó a partir de espuma congelada, pero los científicos explican que, aunque es plausible, el hielo de panqueque se desarrolla a través del proceso de colisión. Con el tiempo, estos panqueques a menudo se fusionan, formando grandes láminas de hielo. Si el hielo se vuelve lo suficientemente grueso y el agua permanece turbulenta, puede doblarse, fracturarse y apilarse sobre sí mismo, y así se forman estructuras notables llamadas crestas de hielo. Ahora imagina un río no hecho de agua, sino de metano. Puede parecer una idea descabellada, pero en Titán, la luna de Saturno, esto es una realidad. Big Flumina, un fascinante río de Titán, tiene metano y etano líquidos y ha sido comparado con el majestuoso Nilo. Con una extensión de más de 400 kilómetros, fluye elegantemente hacia el Ligeia Mare, que es el segundo mar de hidrocarburos más grande de Titán. Mientras que la mayor parte de la superficie de Titán está compuesta de hielo de agua, Big Flumina se destaca como un impresionante río que talla cañones en el terreno helado e imita la roca sólida. Los científicos de la NASA creen que este extraordinario río alberga rápidos, remolinos e incluso cascadas que imitan las características encontradas en los ríos de la Tierra. Cuando la sonda Cassini de la NASA llegó a Saturno en 2004, su objetivo principal era explorar este gigante planeta y sus lunas. Los científicos estaban particularmente interesados en encontrar evidencia de metano líquido en Titán debido a su temperatura superficial única y su atmósfera rica en metano. Sin embargo, las observaciones iniciales de Cassini, concentradas en la región ecuatorial de Titán, decepcionaron a los investigadores, ya que no encontraron señales de mares o ríos. Esta decepción se convirtió en emoción cuando la órbita de Cassini cambió, lo que permitió al equipo enfocarse en otras áreas de la superficie de Titán utilizando técnicas de radar. Sorprendentemente, las señales de radar rebotaron en varias características anguladas y rugosas, como dunas de arena, acantilados y rocas. Pero cuando el radar alcanzó las regiones polares de Titán, las señales revelaron misteriosas manchas oscuras que se parecían a lagos, ríos y afluentes similares a los encontrados en la Tierra. Este descubrimiento revolucionario ocurrió en diciembre de 2012, cuando Janie Radebaugh, una científica que trabajaba con el equipo de Cassini, anunció una imagen captada en septiembre del mismo año. La imagen mostraba un río parecido al Nilo, que se extiende más de 320 kilómetros en un curso relativamente recto y que indica una correlación con fallas similares a las de otros ríos cercanos.
Este notable cuerpo fluyente navega a través de terrenos escarpados e inclinados, lo que sugiere la ocurrencia de procesos tectónicos comparables a los de la Tierra. Imagina encontrar una criatura tan enorme que podría empequeñecer incluso a los animales marinos más grandes conocidos hoy en día. Los científicos descubrieron los fósiles de esta bestia en la costa de Inglaterra y creen que una vez dominó los mares. La nueva especie fue nombrada Ichthyotitan severnensis, pero afortunadamente los científicos la apodaron monstruo de Lilstock. Sus longitudes estimadas oscilan entre 22 y 26 metros de largo, casi tan grande como una ballena azul. El megalodón ni siquiera se le podría comparar, ya que medía solo unos 18 metros. Y lo increíble es que este fósil que encontramos ni siquiera era un adulto, así que quién sabe cuál era su tamaño real. La primera pieza del monstruo de Lilstock fue descubierta en 2016 en la formación Westbury. Los investigadores hallaron una mandíbula de 1 metro que le pertenecía a una especie desconocida. Durante años este único fragmento los estuvo volviendo locos porque no tenían idea de qué animal se trataba. Luego, en 2020, ocurrió un milagro. Un padre con su hija de 11 años encontraron la segunda pieza del fósil en una playa. Este descubrimiento condujo a más hallazgos. Finalmente, en 2022, se halló la última pieza del literal rompecabezas de la mandíbula enterrada a lo largo de la costa de Somerset. Este leviatán pertenecía a la familia de los shastasáuridos. Tanto el monstruo del Lilstock como otros shastasáuridos compartían un ancestro, por lo que todas las especies de esta familia son muy similares entre sí. Por ejemplo, todos ellos fueron los reptiles marinos más grandes que jamás hayan existido. Aunque nuestro monstruo del Lilstock es mucho más grande, la mayoría de los shastasáuridos podrían crecer hasta solo 21 metros de largo. Y es posible que el monstruo del Lilstock, al llegar a su pleno crecimiento, alcanzara hasta 30 metros y medio o incluso más. Ambos cuerpos eran simplemente perfectos para surcar los mares antiguos. Estos titanes eran elegantes y esbeltos con un hocico alargado. Otros animales marinos de la época eran más pequeños y se parecían más a los delfines. Los shastasáuridos tenían extremidades largas y aplanadas adaptadas para nadar eficientemente. Sus cráneos contaban con grandes órbitas oculares, lo que indica que tenían una excelente visión. Si estuvieras en el océano sin importar la hora o dónde te escondieras, podrían encontrarte. Además, eran increíblemente rápidos y podían sumergirse a grandes profundidades. Por supuesto, todas estas características los convertían en los depredadores más aterradores. Comían prácticamente de todo, incluido peces y calamares, y también a ti si estuvieras allí. Probablemente atrapaban a sus presas como lo hacen las ballenas, abrían sus enormes bocas y literalmente succionaban a los peces. Lo que hace al monstruo del Lilstock especialmente aterrador es que se destaca en la competencia de mandíbulas. Las mandíbulas de otros shastasáuridos eran un poco más débiles, por lo que cazaban peces más pequeños, algo así como las orcas de hoy en día. Necesitaban grandes cantidades de alimento, lo que nos indica que los océanos del Triásico en la Tierra tenían redes alimenticias ricas y productivas. Pero el monstruo del Lilstock tiene esta característica única. Podía abrir su mandíbula casi 90 grados hacia arriba. También tenía un montón de poderosos músculos alrededor. Sus mandíbulas eran espantosamente fuertes, así que mientras otros cazaban algunos calamares, el monstruo del Lilstock probablemente atrapaba peces grandes e incluso otros reptiles marinos. Fósiles de shastasáuridos han sido encontrados en todo el mundo, desde América del Norte hasta Asia. Esto significa que estas criaturas dominaron y aterrorizaron los océanos durante millones de años, aunque ni siquiera ellos estaban completamente a salvo de los carroñeros. Y es por eso que ahora nos cuesta encontrar estos fósiles. Los carroñeros no dejaron ningún rastro de ellos. Entonces, aunque encontramos algunos fósiles de esta familia marina, en su mayoría siguen siendo un misterio para nosotros. Vivieron en los océanos hace unos 200 millones de años durante el período Triásico tardío. La Tierra lucía completamente diferente en aquel entonces. Todos los continentes estaban unidos en una sola Pangea, una enorme masa terrestre. Algunas partes de este supercontinente estaban cubiertas de exuberantes bosques de coníferas, mientras que otras eran desiertos áridos y praderas abiertas. Fue antes del famoso período Jurásico, pero ya existían los primeros pterosaurios y anfibios. Parece que esos monstruos eran increíblemente resistentes. El período Triásico fue súper inestable, pero sobrevivieron a muchos cambios en el entorno. Bueno, hasta el último.
La extinción del Triásico surgió de la nada. Fue uno de los 5 grandes eventos de extinción de la Tierra. Eliminó casi todas las especies del planeta, incluidos estos leviatanes. Aún no está claro qué sucedió exactamente, pero parece que hubo una gran actividad tectónica. Los volcanes en los océanos estaban enloquecidos en ese entonces. Estas erupciones volcánicas masivas probablemente alteraron el clima y la química oceánica, lo que llevó a la extinción de muchas especies. Los científicos tienen una teoría de qué podría haber ocurrido porque hubo una lluvia de cometas que volaban hacia nuestro planeta desde la nube de Oort. Esto probablemente sucede cada 200 millones de años. Yo no estaba presente entonces, así que solo estoy especulando. En cualquier caso, después de la extinción, la Tierra tardó un tiempo en recuperarse. Luego entró en el famoso período Jurásico. Más aterradores monstruos marinos estaban en camino. Uno de ellos nos dejó un cráneo colosal. Este fósil tiene 150 millones de años de antigüedad y también pertenecía a una bestia marina de la época jurásica. Lo llamaron el T-Rex. El nombre le queda muy bien. Este monstruo podría haber partido un coche a la mitad de un solo mordisco. También fue descubierto por accidente. Un entusiasta de los fósiles caminaba por la costa jurásica. Este lugar es famoso por tener montones de fósiles antiguos, todo debido a la erosión y el clima tormentoso. Normalmente la gente encuentra pequeños fósiles en espiral aquí. Sin embargo, esta vez descubrió un fósil de un monstruo marino gigante. Emocionado, contactó a científicos. Llegaron al lugar de inmediato y luego tuvieron que descender cuidadosamente por un acantilado para buscar el resto del cráneo. Este fragmento por sí solo mide 2 metros de largo. Resulta ser una especie de pliosaurio recién descubierta, depredadores gigantes de los antiguos mares. Los pliosaurios estaban entre los mayores depredadores marinos de la historia. Algunos de ellos crecían hasta 12 metros de largo. Usaban sus enormes dientes para capturar y devorar presas, incluyendo otros reptiles. Bueno, al menos estas criaturas están lejos de nuestro tiempo. Pero, ¿qué hay de los horrores que aún viven en nuestros océanos? Recientemente, biólogos descubrieron el animal más largo del mundo, el cual sigue vivo hasta el día de hoy. Lo encontraron frente a la costa de Australia, en la costa de Gascoyne, un lugar muy misterioso y poco explorado. Allí, vehículos submarinos se toparon con un aterrador sifonóforo de 46 metros de largo. Eso es el doble de longitud que muchas ballenas azules y el triple de largo que una ballena jorobada. ¿No se parece un poco a uno de esos gusanos de cuerda de juguete? Pero esta criatura no es nada amigable. Es un depredador submarino en forma de cuerda. Lo que da más miedo es que esto en realidad no es solo una criatura. Es una colonia de pequeños clones que trabajan juntos como uno solo. Básicamente, una conciencia colectiva. Juntos se despliegan como una sola cuerda larga en el agua. Esta criatura podría ser el sifonóforo más largo jamás encontrado, y fue descubierto a una profundidad de alrededor de 609 metros. Los sifonóforos, similares a las medusas, capturan a sus presas colgando tentáculos urticantes en el agua. Cuando estos tocan pequeños crustáceos y peces, los paralizan. Luego son llevados hasta el cuerpo de la colonia. Las expediciones a los cañones submarinos de Australia Occidental definitivamente valieron la pena. Junto con ese sifonóforo, los científicos han descubierto hasta 30 posibles nuevas especies marinas, entre ellas un nuevo pulpo o calamar, un pepino de mar de cola larga, esponjas de vidrio y grandes hidrozoos, colonias de animales que se asemejan a medusas al revés. Ninguna de estas especies había sido vista antes en Australia, pero la mayoría no resultaron tan aterradoras como la que fue descubierta recientemente en el Golfo de México. Esta criatura parece salida de un thriller de ciencia ficción. Un calamar magnapiña de 8 metros de largo o calamar de aleta grande fue descubierto cerca de una plataforma petrolera marina a una profundidad de más de 2.300 metros. Tiene tentáculos increíblemente largos y elásticos que pueden ser de 15 a 20 veces más largos que él. Los mantiene en ángulo recto con respecto a su cuerpo, lo que le da un aspecto aún más espeluznante, casi como si tuviera codos. Y sí, es otro depredador de las profundidades marinas. Estos 10 tentáculos probablemente ayudan al calamar a atrapar a sus presas y arrastrarlas al fondo del mar. Sabemos muy poco sobre esta criatura de aspecto extraterrestre, pero es muy difícil de encontrar y estudiar. Y si piensas que sus tentáculos son terribles, solo mira a estas criaturas con 20 brazos. Esta cosa parece un abrazacaras. Esta nueva especie acecha en las profundidades congeladas de la Antártida. Los expertos estaban buscando animales marinos crípticos conocidos como Promachocrinus o estrellas de pluma antárticas. Son algo similares a las estrellas o los pepinos de mar, pero tienen una apariencia de otro mundo y pueden vivir hasta 1981 metros bajo la superficie.
Pero a pesar de su bonito nombre, su apariencia no es nada linda. Tiene un cuerpo extraño parecido a una fresa del cual se desprenden 20 brazos delgados. Su color varía de un púrpura a un rojo oscuro y los brazos tienen diferentes longitudes y grosores. Brr. ¿Quién sabe cuántas más de estas aterradoras criaturas descubriremos en el futuro? La mayoría de los ríos del mundo desembocan en el mar, pero el Okavango, ubicado en África, lleva sus masivas aguas directamente al desierto del Kalahari y parece que logra hacer lo imposible y desafía la gravedad. El Okavango comienza en las tierras altas de Angola, recorre 1.600 kilómetros como cualquier otro río normal y luego termina en el delta interior más grande de la Tierra, conocido como el Pantano del Okavango. El delta tiene pendientes de tierra que descienden casi 45 metros, lo que es aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad. La zona donde ahora se encuentra el delta del Okavango solía ser parte de un lago que se secó hace aproximadamente 2000 años. Sus aguas tardan varios meses en completar su recorrido y el paisaje allí nunca es el mismo. El primer europeo que encontró el delta fue el explorador escocés David Livingstone. Cuando lo vio por primera vez, quedó impactado al notar que el agua parecía fluir hacia atrás e incluso cuesta arriba. Observó dos fuertes corrientes que conectaban el Okavango con los sistemas de humedales al este. Décadas después, otros exploradores los vieron completamente secos. Varios años más tarde, las corrientes de agua estaban llenas de nuevo y continuaban vaciándose y llenándose, a veces cambiando de dirección. Los científicos lograron explicar este misterio cuando encontraron una red oculta de fallas, parte del gran valle del Rift bajo la arena. Cuando se producen terremotos grandes, como el de Indonesia en 2004, la Tierra desencadena una reacción en cadena. Pequeñas grietas subterráneas se desplazan lo suficiente como para enviar un goteo de agua río abajo, lo que comienza una inundación que eleva los niveles del agua. Además, en mayo y junio, cuando empieza el invierno en el hemisferio sur, las inundaciones traen más agua dulce y vida al pantano. Las islas quedan completamente sumergidas durante las inundaciones máximas y luego resurgen al finalizar la temporada húmeda. La vida silvestre simplemente adora toda el agua en el delta, y allí a menudo se pueden ver elefantes migratorios bañándose entre nenúfares rosas y peces plateados, brema, barbos y otros peces. Hay leones, guepardos, búfalos, ñus, hipopótamos, cebras, perros salvajes, cocodrilos y otras especies de animales. Cigüeñas, ibis, garzas, grullas y gansos disfrutan volar por el área, junto con otras 450 especies de aves. Aunque el Okavango tiene abundante agua que es invaluable en el desierto, la gente apenas se establece a lo largo de sus orillas. Un gran problema aquí es la mosca tsetse, pero si te sientas aventurero puedes ir allí para experimentar un safari acuático. Científicos del Imperial College de Londres descubrieron por casualidad un río completamente inesperado bajo la capa de hielo antártica. Absorbe agua de una zona tan grande como Alemania y Francia combinadas. Antes, los científicos pensaban que los lagos bajo el hielo antártico simplemente estaban aislados, pero ahora resulta que son parte de una red de ríos interconectados. El agua bajo el hielo puede formarse de dos maneras, o bien por la nieve derretida que se filtra hacia abajo, o por el calor natural de la tierra y el hielo que se mueve sobre el suelo. El Ártico experimenta mucho deshielo superficial durante el verano, pero la Antártida generalmente es muy fría para eso. Este río recién descubierto es la prueba de que hay mucha agua allí, solamente por el derretimiento del hielo desde abajo. Este río podría hacer que la Antártida pierda su cobertura de hielo mucho más rápido. Si las cosas se calientan lo suficiente como para derretir la superficie, esa agua podría precipitarse hacia abajo y alterar la base de la capa de hielo, convirtiendo a la Antártida en un desastre de deshielo similar a Groenlandia.
Si el hielo comienza a moverse más rápido de lo que el agua puede manejar, va a crear más fricción y a generar aún más agua, lo que acelerará el proceso de fusión. Los investigadores tienen la misión de profundizar en cómo funciona este sistema fluvial y ver si está causando problemas en otras partes del continente helado. Entender lo que sucede allá abajo podría darnos una alerta sobre cómo una Antártida cambiante podría sacudir todo el planeta. El río Road en Montana fluye por poco más de 76 metros entre Giant Spring y el río Missouri. Fue mencionado en el libro Guinness de los récords como el río más corto del mundo, pero tuvieron que eliminar esta categoría por completo debido a un acalorado debate sobre este título. Los residentes de Oregon afirmaban que su río era el campeón absoluto, ya que todo depende de cuándo los midas. Podría haber ríos incluso más cortos en Noruega o Indonesia, dependiendo de lo que consideres como río. La definición oficial dice que es algo que tiene agua fluyendo constantemente en forma de corriente y que es alimentado por fuentes de tierras altas u otro río, lago o cuenca hidrográfica. Los arroyos y riachuelos fluyen juntos para formar arroyos. Los arroyos se convierten en ríos y los ríos llevan el agua de tierras altas a tierras bajas, desembocando en el océano. Hay 12 órdenes de ríos y los 2 primeros niveles no tienen otros arroyos que los alimenten. Así que Roe y sus otros pequeños amigos merecen técnicamente el título de ríos. Me alegra que hayamos aclarado eso. El río Negro en Sudamérica es el río de aguas negras más grande del mundo y el mayor afluente izquierdo del río Amazonas. Aunque sus aguas se asemejan más a un té fuerte y solo parecen completamente negras a la distancia, obtienen ese color oscuro debido al ácido húmico. Cuando las plantas que contienen fenol se descomponen solo de forma parcial, dejan atrás este tono similar al del té. Algunas personas creen que los ríos de agua negra no pueden ser productivos, pero el río Negro ayuda a grandes industrias pesqueras y tiene lugares donde las tortugas van a poner sus huevos. En el siglo XVII, los exploradores no encontraron muchas comunidades indígenas a lo largo del río, pero probablemente esto no tenía que ver con su productividad, sino más bien con enfermedades y conflictos. Hay alrededor de 700 especies de peces documentadas en la cuenca del Río Negro, incluyendo al menos 100 que no encontrarás en ningún otro lugar. Un montón de esos peces terminan en acuarios, como el muy popular Tetra cardenal. Existe un canal que conecta el Río Negro y el Orinoco, otro río importante de Sudamérica. Muchas especies acuáticas intentan moverse entre los ríos, pero solo las más resistentes pueden manejar la mezcla de tramos de agua negra y agua clara en ese canal. Hay un arroyo único en Wyoming que desemboca tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Comienza en lo alto de la cordillera Tetón y luego se divide en 2 ramificaciones. El arroyo Pacífico se une al más grande río Snake, que se fusiona con el río Columbia, y finalmente llega al Océano Pacífico. El arroyo Atlántico se dirige hacia el este y fluye hacia los ríos Yellowstone, Missouri y Mississippi, y finalmente desemboca en el Golfo de México. Si conectas en un mapa las cuencas hidrográficas de los 2 arroyos, obtendrás una única línea azul entre Oregon y Luisiana. Los exploradores que buscaban el paso del noroeste entre los 2 océanos nunca supieron que podrían haber usado el arroyo. Solo necesitarían barcos realmente pequeños. Algunos científicos creen que las truchas degolladas conocían esta ruta mucho antes que las personas. Lograron migrar del río Snake al Yellowstone, probablemente usando el arroyo Two Ocean. Cada verano, el caño Cristales en Colombia se transforma en un arco iris líquido o en el río de 5 colores. Durante este periodo y hasta el final del otoño, las condiciones allí son simplemente perfectas para que el lecho del río se tiña de rojo brillante, amarillo, verde, azul y negro. Hay que agradecer a ciertas plantas acuáticas que crecen en el río un tipo especial de alga por toda esta belleza. Durante la temporada de lluvias, el río fluye rápidamente y el sol no puede alcanzar estas plantas,
Cuando llega la temporada seca, no hay suficiente agua para alimentarlas. Por lo tanto, el tiempo entre temporadas tiene las condiciones perfectas para este espectáculo colorido. No hay otro lugar en el mundo con algo similar. Así que en cierto momento la cantidad de turistas que querían verlo se volvió tan grande que los científicos se preocuparon de que pudiera ser perjudicial para este punto crítico de biodiversidad. La zona alberga especies raras de animales, aves y plantas. Ahora hay senderos de ecoturismo y horarios de apertura estrictos para los visitantes.